Dentro del mundo de los videojuegos existen varias escenas o animaciones que han provocado miles de sentimientos a todos los jugadores. Existen juegos AAA que se han llevado su reconocimiento por su gran historia, animación, soundtrack y más. Así que hoy me gustaría hablar más del género independiente o indie y presentarte algunas escenas que a mi parecer me han causado muchos sentimientos tan solo con escuchar el soundtrack y recordar su historia. Permíteme introducirte a Omori. Antes que nada, me gustaría hablarte un poco sobre qué es Omori. Este es un JRPG que salió el 25 de diciembre del 2020, hecho por Omocat. Cuenta con un estilo de arte tipo garabato scratch y pixel art que veremos reflejado dentro de varias partes del videojuego. Omori nos invita a un mundo lleno de color, con temas relacionados con depresión, ansiedad y suicidio. Aunque no cuenta con una versión oficial en español, como también pasa en el caso de Undertale, podemos encontrar una traducción no oficial que hace una manera más agradable todo el gameplay. Así que, sin más que decir, hablemos un poco de estas escenas. Tal vez hayas escuchado este tema de fondo. Dentro del prólogo nos presentan un punto de guardado, el picnic de Mare. Este punto nos cuenta un poco de historia dentro de los protagonistas, lo que es Omori, que él